Mi nombre es José Soria y en este vídeo vamos a estudiar los gráficos de control. Pues los gráficos de control forman parte de un conjunto de herramientas para la gestión de la calidad total que Ishikawa las agrupó en lo que denominó las 7 herramientas de control de la calidad. Y entre ellas pues tenemos el diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, histograma, los gráficos de control. El uso combinado de estas herramientas pues nos va a permitir pues detectar los problemas de calidad en el ámbito de la producción y de los servicios, delimitar el área problemática, estimar factores que probablemente provoquen el problema, determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no, prevenir errores debido a omisiones o descuidos y confirmar los efectos de mejora. Los gráficos de control pues, fueron propuestos por primera vez en los años 20 del pasado siglo por Walter Seward en una compañía estadounidense, los laboratorios Buell, que es una compañía de investigación y desarrollo. Estos gráficos de control nosotros los hemos agrupado en dos tipologías: los gráficos de control por variables y los gráficos de control por atributos. Entre los primeros podemos encontrar los gráficos de valores individuales, de medias, de rangos, de medianas, de desviaciones típicas, y entre los gráficos de control por atributos pues podemos encontrarnos el de los gráficos de número de muestras defectuosas o de proporción de elementos defectuosos, gráfico de número de defectos por elemento o de proporción de defectos por elemento. ¿En qué se diferencian estas dos tipologías? Pues bien, los gráficos de control por variables sirven para hacer mediciones numéricas sobre un producto o material, tales como su tamaño, su longitud, peso, es decir, cualquier característica que nos permita medirlos en una escala continua. Por el contrario, los gráficos de control por atributos son utilizados para controlar características de calidad de un producto o servicio con solo dos situaciones posibles, tales como las que se señalan ahí: conforme, no conforme, aceptable, rechazable, funciona, no funciona, etc. Pues bien, el objetivo de cualquier organización debe ser el de conocer la variabilidad de las variables o atributos a controlar para poder tomar las medidas necesarias para reducir esa variabilidad. Este proceso, pues bueno, supone la creación de un ciclo que se denomina ciclo Deming o ciclo de mejora continua y se inicia con la recogida de información, continúa con el análisis e interpretación de esta, sigue con la elección de las medidas correctivas a tomar y finaliza con la aplicación de esas medidas al proceso. Una vez que hemos acabado ese ciclo y con el proceso ya mejorado, pues se inicia un nuevo ciclo en el que se trata de mejorar el proceso de forma continuada. Bien, el procedimiento a seguir a la hora de elaborar un gráfico de control es el que se indica ahí. En primer lugar, pues lógicamente se toman una serie de muestras de la producción, se calculan los límites de control provisionales, se sitúan esos límites sobre el gráfico y además pues se incluyen las mediciones de las distintas muestras. Si todos los puntos de las muestras fluctúan dentro de esos límites de control, pues se puede decir que el proceso se encuentra bajo control estadístico. Si alguna muestra se encuentra fuera de los límites, pues tendremos que identificar cuáles han sido las causas de la misma y lógicamente pues corregirlas. Con los límites ya definidos, pues se van tomando sucesivas muestras posteriores, pues con el fin de determinar que el proceso continúa en estado de control. ¿Qué son esos límites de control? Pues bueno, pues son límites de probabilidad. Así, por ejemplo, si establecemos un límite de probabilidad de 0,001, pues ¿qué es lo que nos estamos asegurando? Pues nos aseguramos que la probabilidad de que un punto del gráfico caiga por encima o por debajo de los límites de control, pues es de 1 entre 1000. Normalmente, pues también se establecen otro tipo de límites. Un límite de 3 sigma, pues establece el límite en 3 desviaciones típicas con respecto a la media. Si se trata de una distribución normal, pues esto pues, es equivalente a una probabilidad de 0,002, más específicamente de 0,0027.
La normal estándar, pues ahí vemos su representación gráfica, que todos los puntos que estén dentro de esa gráfica, pues significa que ese proceso estaría bajo control estadístico. Esa variable estaría bajo control estadístico. Cualquier punto fuera de esos límites, pues dejaría de estarlo. Bueno, dentro de los gráficos de control por variables, normalmente los distintos tipos de gráficos se suelen realizar agrupados en dos. Normalmente se hace el gráfico de las medias y gráfico de rangos, medias y desviación típicas, medianas y rangos, medianas y desviación típicas. Nosotros pues, vamos a presentar los gráficos de medias y rangos. Los gráficos de medias pues, se utilizan para vigilar el centrado de un proceso y los gráficos de rangos para vigilar las variaciones que hay en el propio proceso. El primer paso pues, es el desarrollo de los gráficos de las medias y de los rangos. Pues nosotros tenemos que llevar a cabo la recolección de los datos. Por regla general, pues se suelen obtener pues, entre 25 a 30 muestras y se utilizan pues, un tamaño muestral entre 3 y 10, siendo lo más común 5. El número de muestras se identifica mediante la letra M y N pues hace referencia al tamaño muestral. Multiplicando pues ambos parámetros pues nos tiene que dar pues un valor aproximado en torno a 100. Y ahora para cada muestra pues se calculan la media y también pues el rango de cada muestra, y a continuación pues estos valores pues se trazan en sus gráficos de control respectivos y luego pues se realizan los cálculos del promedio, de la media general y del rango promedio. Estos cálculos, la media general, pues como vemos ahí, promedio, pues es la sumatoria de todas las medias muestrales dividido por el total de muestras, y el rango promedio es la sumatoria de todos los rangos muestrales dividido por la suma total de las muestras. Y bueno, este rango promedio y la media promedio pues se utilizan para calcular los límites de control de las gráficas de medias y rangos. ¿Cuáles serían esos límites? Bueno, pues para el gráfico de las medias, el límite superior vendría dado por la media promedio más A2 por el rango promedio, y el límite inferior, pues lo mismo, pero restando. Para el gráfico de los rangos, el límite superior pues sería D4 por el rango promedio y el límite inferior sería igual a D3 por el rango promedio. ¿Qué son los valores de A2, D3 y D4? ¿Qué representan? Pues son constantes cuyos valores pues dependen lógicamente del tamaño muestral, y bueno, pues los podemos encontrar en tablas cuyas notaciones pues más comunes pues son las que utilizamos, ¿no? A2, A3, A4, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cualquier distribución estadística pues lo podemos encontrar. Aquí, a continuación, pues lo que acabamos de comentar se puede ilustrar fácilmente ya en el propio gráfico de las medias, y vemos ahí donde tenemos, pues en el eje horizontal, pues tenemos el número de muestras que se han utilizado, y en el eje vertical pues tenemos las medias muestrales para el gráfico de las medias, y luego pues tenemos líneas horizontales donde pues ahí se ven perfectamente cuál es el límite superior, el límite inferior, el límite central y los puntos promedio de cada una de las muestras. Y podemos observar que digamos que este proceso no está bajo control estadístico porque hay dos puntos que están fuera de los límites de control, y tenemos que determinar cuáles son esas causas. Esas causas pues pueden ser variadas. Con respecto al gráfico de rangos, pues es de forma similar. Tenemos límite superior, límite inferior, el límite central, y también pues tenemos ahí los rangos de cada una de las muestras, y están todos ellos pues dentro de los límites superior e inferior. Por lo tanto, la variación de las distintas muestras recogidas pues está dentro de los límites razonables, ¿no? Dentro de los límites que nosotros nos hemos marcado. Por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros, cuáles serían los criterios de interpretación de un gráfico de control? Nosotros lo que tenemos que analizar es que, en primer lugar, es que no haya algún punto fuera de esos límites de control. También tenemos que ver que la cantidad de puntos que están por encima y por debajo de la línea central pues debe de ser aproximadamente la misma. También los puntos deben de parecer o deben de concurrir aleatoriamente por encima y por debajo de
la línea central. Y también la mayoría de los puntos, pero no todos, pues tienen que aparecer cerca de la línea central, y solo pues unos pocos pues se tienen que ubicar cerca de los límites de control. Asimismo, pues una razón común para que un punto esté fuera de los límites de control, pues cuando nosotros veamos un punto fuera de los límites de control, ¿qué tenemos que entender? Pues lo primero que tenemos que ver y revisar, porque puede suceder que tengamos un error en el cálculo de las medias o del rango muestral. Otra causa posible es que haya una oscilación súbita de la energía eléctrica y, bueno, pues influya al proceso productivo, o una herramienta rota, o una operación del proceso que se ha omitido en la recolección de los datos muestrales, etcétera, etcétera. Bueno, pues con ello pues esperamos que quede suficientemente aclarado pues cómo es el funcionamiento de un gráfico de control.